Si yo no hubiese quedado embarazada de Mateo, yo estuviera muerta hoy. Fue horrible, o sea, contarle a mi mamá fue doloroso. Que si en mi apartamento en ese momento no hubiese tenido hornallas, mi mamá se tira. Yo puedo decir que yo nunca me había sentido tan despreciada como en el momento en el que yo decidí, porque creí que era lo correcto, en el fondo de mi corazón, que yo no iba a encontrar una respuesta positiva, pero tampoco esperé que fuera algo tan despreciable. Ahí pueden haber niñas que están experimentando exactamente lo mismo, están escuchando voces como las que escuchaste tú. Lo más fácil es abortar, eso es rapidito, no pasa nada. Porque a mí el Espíritu Santo era como si me pasara una película de cómo sería mi vida si yo me casaba y me quedaba ahí. Wow. Y yo le dije, no nos tenemos que casar, yo no me quiero casar. Uno de mis mayores temores era tener que pasar por lo mismo, porque yo había sido hija de una madre soltera y yo sabía lo que dolía. La palabra de Dios dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas sin que faltaran ni una sola de ellas. Hola, soy la pastora María Paula Razo. Le quiero darte la bienvenida a Frecuencia Femenina, un podcast sintonizado con el Espíritu Santo. Mis invitadas de hoy son dos mamás valientes que tomaron la mejor decisión de sus vidas. Quiero dar la bienvenida, Nati, Jessica y Natalia, pero así no les digo yo porque me siento así como muy brava, pero para que todo el mundo las conozca. Bienvenidas Natalia, bienvenida Jessica a este podcast. Muchas gracias, pastora. Para mí, de verdad, un honor poder estar aquí con usted, poder compartir este espacio, y pues sé que es un espacio de bendición tanto para nosotras, sus hijas, como para todos los que nos están viendo. Muchas gracias, pastora, por pensar en nosotras como madres y darnos este espacio de hablar una parte de nuestra historia. Qué lindo, gracias por tomarse el tiempo. Ser mamá es una de las cosas más lindas que una mujer puede experimentar, y fuimos creadas por Dios para ser mamás. Así es. Pero estas dos mamás experimentaron momentos duros en su vida porque las dos fueron mamás solteras. ¿Qué se siente, Jessie? ¿Qué se siente ese momento cuando te haces el examen? Además, tú eres enfermera jefe. Así es. Entonces tú como que me imagino que conocías todo. ¿Qué sentiste? Bueno, pastora, yo le cuento que en principio mucho miedo, tengo que reconocerlo. Yo sabía que estaba embarazada. Yo sabía, o sea, yo no me había hecho un examen, yo no tenía una constancia física, pero mi cuerpo me gritaba que algo diferente había. Y pues mi ciclo es muy, muy, muy regular, fue siempre, y ya pasaron 2 días, no llegó, y pues yo enseguida dije, estoy embarazada. Sin hacerte prueba Sin ni nada. hacerme nada. Dije, voy a esperar 3 días. Esperé 3 días, no llegó. Y a mí me daba pena, le voy a decir, me daba pena, a pesar de que soy enfermera jefe, de que conozco todo, como usted bien lo dice. Jessie, miedo, pena por el hecho de ser soltera, de que te conocían. ¿Por qué te daba pena? Bueno, vivía en una ciudad muy pequeña, entonces digamos que todo el mundo conocía a que en ese entonces era mi novio, y además que en ese momento habíamos terminado. Entonces como que a mí me daba vergüenza ir a una farmacia porque también todo el mundo me conocía. Claro. Yo era la enfermera coordinadora de la única unidad de cuidados intensivos que había en ese momento. Wow. Entonces todo el mundo también me conocía. Entonces como que me daba pena acercarme a la farmacia. Ya se iba a saber. Una prueba. Se iba a saber. Entonces yo lo que hice fue, como ya yo sabía, yo llamé a la bacterióloga, que era amiga de la clínica, y le dije, por favor, necesito que me guarden un secreto, necesito una prueba de embarazo. Entonces me decía, pero háztela en orina. Y yo sé que en orina es más fácil y más rápido saberlo, pero es que yo sé que estoy embarazada, solo necesito certificarlo de alguna manera. Y así fue, ella me tomó la muestra, a las 2 horas me llamó por teléfono, yo estaba en mi casa y me dijo, felicitaciones, mamá, estás embarazada. Y yo no sabía en ese momento, o sea, de verdad, si aceptarle las felicitaciones, o sea, no sabía qué sentir, porque estaba sola.
y pues sí fue muy, muy miedoso, por decirlo de alguna manera, pero fue algo que afronté enseguida, o sea, como que ya sabía, yo necesitaba confirmarlo, que viene. Fue mi siguiente pregunta. ¿Qué siente una mamá sola que le dicen estás embarazada? ¿Y estabas sola porque habías terminado o porque también la actitud del papá era de no quiero este bebé? No, en ese momento, pues como le conté, nosotros habíamos terminado, o sea, habíamos terminado muchas veces y otra vez y como que era una cosa ahí tóxica. Entonces, en esta última vez, yo me veía con él a escondidas porque mi mamá no quería, mis amigos no querían, nadie quería que yo estuviera con él. Entonces, como que además era la pena es más, le voy a confesar algo, pastora. Yo creo que esto no se lo he dicho a nadie. Yo en ese momento, para que mi mamá no me molestara más con él, yo le aceptaba visitas a otra persona. O sea, que fuera mi casa y mi mamá creyera que yo le estaba aceptando visitas a esa persona, pero no estaba con él. O sea, era como porque ya mi mamá no me siguiera molestando con esa otra persona. Pero realmente estaba sola. Yo era consciente de que estaba sola. ¿Cuántos años tenías, Jessie? Cuando quedé embarazada acababa de cumplir 22 años, 22 O años. sea, eras una chiquita. Sí, yo Y era tú eras enfermera jefe a los 22 años, Sí. Jessica, y tú te graduaste de qué, de 14. de 20 para 21 años. ¡Wow! Y estaba haciendo mi especialización en ese momento, estaba ya ahí como casi culminando el tema de la especialización. Entonces era chiquita, pero era grande. Ok. O sea, yo estaba como en una dualidad de mi vida, además porque para mi mamá yo era como, no sé, yo era como que El sol el de su vida. cristal de Belén, Ok. la persona en la que ella había depositado como, sí, era como la niña que terminó chiquita, que fue súper juiciosa, que siempre le fue bien en todo, que terminó su carrera, que ya está haciendo o sea, era que ya está trabajando, que ya está coordinando una UCI, o sea, para mi mamá, yo era el ejemplo para mis hermanos, el ejemplo para mis primos, y de hecho a mí lo que más me aterraba, a mí no me importaba el mundo, le soy honesta, o sea, a mí, yo nunca he sido de dar muchas explicaciones al mundo, a mí me importaba la reacción de mi mamá. Ok. Y eso era lo que me hacía como que sentirme tan mal en ese momento, ¿cómo se lo digo a mi mamá? Entonces realmente ese fue mi mayor sentimiento en ese momento. O sea, tenías angustia, tenías incertidumbre, tenías miedo. Yo voy a llegar al punto de cómo se lo dijiste a tu mamá, porque quiero llegar a ese punto, pero quiero saber, Nati, ¿cuántos años tenías cuando quedaste embarazada? 23. También tenía. chiquita. Sí. ¿Y tenía. cómo fue? ¿Qué sentiste cuando te hiciste una prueba o cómo supiste que estabas Bueno, a embarazada? diferencia de Jessie, yo no tenía ni idea de mi cuerpo, ni idea de que estaba embarazada, no sentí nada diferente. Tenía prácticamente 2 meses y medio cuando me enteré y no tenía ni idea. O sea, si alguien no me dice, una amiga, que a veces nos llegaba el periodo juntas y me dice, oye, a ti no te ha llegado el periodo, ¿por qué no te haces una prueba? Y yo me la hice de orina y la guardé en una canastita y se me olvidó porque yo estaba tan segura que eso no era posible porque realmente yo no tenía mucha experiencia, o sea, yo no sabía cómo funcionaba algunas cosas y, y no creí posible algo como eso, o sea, para mí eso era algo súper lejano. Y me recuerdo que fui al baño a las 3 de la mañana y me acordé que estaba la prueba ahí y la encontré positiva. Y a mí el mundo se me vino encima, de verdad. Yo creo que ha sido en toda mi vida la experiencia más dura que he tenido porque yo estaba en un momento muy difícil de mi vida y yo estaba trabajando, estaba haciendo muchas cosas, pero la persona, yo sabía cómo iban a hacer todas las cosas después de eso. Entonces, ¿Le temías a la reacción que vendría? sí. Tenía mucho temor porque no era una situación en la que yo podría decir, ay, hay alguna posibilidad
de que sea algo alegre, no iba a ser algo alegre para nadie, para mí principalmente. Entonces yo me puse muy mal y recuerdo que llamé a un amigo que siempre fue muy centrado. Yo lo llamé a esa hora y yo recuerdo que él me dijo, bueno, quiero que sepa, yo esperé que él me dijera algo como que am, busquemos una solución para deshacernos de este problema porque realmente la juventud ahorita, y escuché mucho consejo de ese tipo, es más fácil si estás sola decirte esto no es una buena opción para ti. O sea, abortar. O sea, Abortar. te aconsejaron abortar. No, a esa persona que yo llamé ese día, que era una persona que estaba muy de acuerdo con el aborto, lo hacía pública, estudiaba derecho también conmigo, y era una persona que abiertamente, legalmente soportaba el aborto, me dijo, conociendo mis condiciones, extrañamente me dijo esto, pues realmente si Dios lo permitió, algo tiene que ver en tu vida. No cambies el curso de la vida, de lo que se está permitiendo que pase en tu vida. Yo lo llamé a él porque yo esperaba que pronto él me fuera a dar razones. O sea, realmente tú en el fondo querías que él te dijera aborta. Yo estaba esperando que él me diera las razones legales que soportara cualquier tipo de solución para lo que yo estaba viviendo. Y yo me acuerdo que él fue la primera persona que supo. Una persona que no era cristiana. O sea, y me estaba hablando del curso de la vida, de lo que Dios de pronto había permitido en mi vida en ese momento. Y yo dije, pero ¿qué pasó aquí? O sea, hasta yo estaba en shock en ese momento. Y bueno, pasó al día siguiente y venía, los días más oscuros empezaban para mí. Ahorita voy a llegar a ese punto, me voy a saltar a Jessie, porque tú dijiste que lo que más te angustiaba era, me imagino pensando cómo se lo voy a decir a mi mamá. Así es. ¿Cómo se lo voy a decir a mi mamá? Cuéntame, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ahí pueden haber niñas que están experimentando exactamente lo mismo y están escuchando voces como las que escuchaste tú. No sé si tú también. Lo más fácil es abortar. Eso es rapidito, no pasa nada. Entonces, quiero que tengan una voz de esperanza de dos mamás hoy que ya tienen sus hijos, una casi profesional, 5 o 6 años tiene Mateo, 5 años, o sea, ya ha pasado un tiempo en que tú puedes decir, ya estoy criando y he criado a mi hijo, y tú puedes prácticamente decir, cría a mi hija. ¿Qué sentiste? ¿O cómo fue el momento en que ya pasó la prueba, la bacterióloga, y que tú dijiste, no, pues ya no puedo ocultarlo más, le tengo que decir a mi mamá? Además, porque las mamás, ustedes saben que las mamás tienen ojos en la nuca. Total. Bueno, ustedes son mamás, ustedes tienen ojos, todos tenemos ojos en la nuca. O sea, las mamás saben. Así es. Bueno, yo me entero, lo primero que hice fue, pues, decirle al papá. Yo lo llamé y le dije, ¿qué tenemos que hablar? Y él me responde así como yo le dije, tan seria, no, pues, ni que estuvieras embarazada. Y yo me quedé callada. O sea, cuando yo me quedo callada, enseguida él me dice, estás embarazada. Pero no puede ser, es que no ha sido mucho, o sea, ¿cómo va a ser? Y yo, pues, o sea, además dudar, o sea, aparte de lo que estaba sintiendo. O sea, porque o sea, realmente, pastora, lo que pasaba era que realmente no habíamos estado muchas veces, ¿ya? Entonces, como que para mí también era complicado, y yo decía, pues, tanto tiempo esperando y tan rápido, o sea, no puede ser. Pero en ese momento, pues yo le dije, bueno, ven a la casa, pero como le digo, mi mamá no lo aceptaba. Y le cuento algo, o sea, mi mamá vivía en mi casa, o sea, yo no vivía con mi mamá, en la casa de mi mamá en ese momento. Había pasado muy poco de la separación definitiva de mi mamá y mi papá, y mi mamá decidió irse a vivir conmigo. Yo estaba en otra ciudad, pues que estaba trabajando y haciendo mi especialización. Entonces mi mamá estaba conmigo. Y sin embargo, o sea, de pronto
esa honra que yo le tenía a mi mamá, a pesar de que yo sabía que en ese momento yo no dependía económicamente de mi mamá. Ella estaba en mi casa, pero yo era incapaz de deshonrarla o de decir, bueno, pues esto es lo que hay. O sea, para mí fue muy complicado. Y me acuerdo que el día que él llegó a la casa, como mi mamá no lo quería ver, yo hablé con él en la escalera del apartamento, antes de subir al apartamento. Y en ese momento él me dice así como, bueno, nos tenemos que casar. O sea, pero como, y yo le puedo decir, pastor, yo siempre he sido muy creyente. O sea, realmente de ser cristiana, pues tengo 16 años casi, pero siempre fue una mujer creyente, siempre he servido al Señor, pues antes en la iglesia tradicional. Pero yo le puedo decir que en ese momento, en esa escalera, fue mi primera visión del Espíritu Santo. Wow. Porque a mí el Espíritu Santo era como si me pasara una película de cómo sería mi vida si yo me casaba y me quedaba ahí. Wow. Y yo le dije, no, no nos tenemos que casar, yo no me quiero casar. Yo no me quiero casar contigo. Y para él fue un alivio. O sea, yo sentí que para él fue un alivio. Yo siento en este momento de mi vida que si en ese momento yo le hubiese dicho, sí, quizás nos hubiésemos casado, yo no sé qué hubiera pasado, pero en ese momento mi decisión fue no. O sea, mi decisión a partir de ahí fue voy a ser una mamá sola. Y ahí vino la segunda pregunta de él. Él me dijo, entonces, ¿quieres abortar? ¿Se te ocurre? Yo paso toda mi vida metida en una unidad de cuidados intensivos, procurando salvar la vida de gente que yo no conozco, que no tienen nada que ver conmigo. Yo no voy a matar a mi hijo. Yo no sé qué va a pasar, pero no me voy a casar contigo y tampoco voy a matar a mi hijo. Y ahí sentí un descanso, o sea, ahí tomé una decisión Wow. y ahora voy para adelante con esta decisión que tomé. Se acercaba Semana Santa y vinimos a Cartagena por Semana Santa. Yo no le había dicho nada a mi mamá, ya tenía como 15 días con mi guardado. Y cuando llegamos acá, mi hermana también estaba embarazada, mi hermana mayor. Estaba embarazada de mi sobrino Juan Diego, que pues se lleva 6 meses con María Camila. Entonces yo le tengo que contar a Orte, bueno, realmente mi hermana es mi prima, porque yo le tenía miedo a mi mamá y a mi tía. Yo siempre tuve 2 mamás, mi mamá y mi tía. Entonces yo le decía, yo te voy a contar para que tú le cuentes a mi tía. Y yo le cuento a mi mamá cuando yo llegue otra vez a la casa. Dale. Pero en ese momento sentí amor, sentí respaldo. Mi hermana se enloqueció, o sea, fue una cosa divina. O sea, no te preocupes, chiquita, aquí está tu familia, ta, ta, ta. Mi tía, que yo le tenía mucho miedo también, al contrario, o sea, mi tía fue quien quiere papá, si aquí estamos nosotros, o sea, de esa visión de esas señoras de antes que en mi familia pues hay un tema de todas mis tías y mi mamá todas son separadas, entonces para ellas los hombres no son necesarios según. Entonces para ellas no te preocupes, aquí lo cubrimos todo, nuestro amor, aquí somos más que más que suficientes. Y ahí me sentí respaldada. Pero cuando yo llego otra vez a mi casa, ya con mi mamá, que ya tengo que afrontar realmente a doña Lau, entonces le cuento, yo, mamá, tengo que hablar contigo, ta, ta, ta. Y lo primero que me dijo fue, yo sabía. Ya yo lo sabía. ¿Tú crees que yo soy boba, pastora? Fue horrible. O sea, contarle a mi mamá fue doloroso. Yo creo que, yo siempre digo como molestando, que si en mi apartamento en ese momento no hubiese tenido rejas, mallas, mi mamá se tira. Y mi mamá me lo hizo saber, mi mamá me dijo, me dañaste la vida, o sea, y yo en ese momento no entendía, yo decía, pero si soy yo, o sea, ¿cómo te voy a dañar la vida a ti, mamá? Ya tú hiciste tu vida. Pero hoy que soy mamá entiendo lo que mi mamá pudo haber sentido en ese momento. Porque, porque como mamá siempre queremos que a nuestros hijos les vaya bien en todo, que en su vida todo sea en el orden en el que el Señor espera que sean nuestras decisiones y nuestra vida. Y fueron meses muy duros, o sea, mi embarazo fue muy duro, porque
porque mi mamá nunca fue empática en ese periodo de embarazo, a diferencia de todo el resto de mi familia. El resto, mis hermanos, mis hermanas, mis tías, o sea, todo el mundo fue súper empático. Y para mí fue un embarazo supremamente largo. Gracias, pastora. Por si acaso, Nati. Supremamente largo porque yo quedé embarazada, como le digo, en marzo, a puertas de una Semana Santa, y María Camila nació en diciembre. Entonces yo tuve todo el año embarazada. Entonces fue muy duro al principio. Yo anteriormente le he contado a usted, yo en mi primer trimestre bajé 8 kilos. O sea, yo era muy delgadita cuando tenía esa edad. Y en esos primeros 3 meses, yo lo que hacía era bajar de peso y bajar de peso. Me dio una colecistitis, que es como inflamación de la vesícula y dolor en la vesícula. Casi me operan embarazada de la vesícula. Entonces, yo sufro de algo en todos mis embarazos que se llama hiperemesis gravídica, que es que uno vomita esta vida y la otra. Todo lo vomita. Entonces pasaba hospitalizada y yo iba a la clínica. Claro, mi mamá me acompañaba porque ella sí, su función de mamá siempre la hizo, pero ahí siempre estaban. Entonces llegábamos a la urgencia, a mí me canalizaban y yo me acostaba. Y mi mamá, y tata, qué vergüenza tener yo que estar en esto. Entonces yo mejor me hacía la dormida. Entonces mi mamá y yo, cuando mi mamá se paraba a buscar algo, era que yo le, ay, sí, ven, hablemos con alguna enfermera, con alguien. Entonces ya ella sabía, no todo el mundo en la clínica sabía mi historia. Entonces cuando ya venía mi mamá, ay, viene su mamá. Otra vez me volvió. Y así, o sea, de verdad que hoy me río. Pero qué duro. Pero fue muy duro. Qué duro. Fue muy duro. Cuando a mí me empieza a crecer la barriga, que fue como en el 7º mes, o sea, además todo el mundo, nadie creía que yo estaba embarazada porque a mí no me salía barriga. Entonces, cuando me empieza a crecer la barriga en el 7º mes, yo me había llevado de Montería para allá a una gran amiga porque yo necesitaba otra enfermera jefe y ella era muy buena. Entonces, yo era la coordinadora y me la traje, ven, trabaja conmigo. Entonces, ella vivía conmigo y se volvió en mi apoyo. Entonces, ella le decía, ay, señora Lau, mire cómo ya está creciendo la barriga, qué divina. Y mi mamá solo decía, eso solo me recuerda el gran daño que ella me ha hecho. Oh. Y fue así todo el embarazo. Mi mamá hace ajuares de bebés y ella fue y compró todo para hacer el ajuar de María Camila y lo hizo y le quedó precioso y me acompañó ya al final en todo. Pero fue muy duro para mí, o sea, era como que, a ver, tengo que batallar con todo esto y además, a pesar de que mi mamá está aquí físicamente y me apoya y me ayuda, pero ese tema emocional era tan fuerte porque yo sentía que yo la había roto, que yo la había defraudado, que yo la había dañado. Y realmente eso fue como, hasta mi mamá me dijo en un momento, cuando yo le dije, ¿por qué no te casas? Pero cásate. Y después se separan, pero cásate. O sea, como no tengas una hija sola. Bueno, en ese momento no sabíamos si era hija. Hazlo, no importa, si sea para que la gente crea. O sea, por un tema social. Sí, porque qué vergüenza, o sea, es que cómo vas a decir que y yo no me voy a casar. O sea, Eso no sí me lo tuviste claro claro. siempre. Siempre, siempre, pastor. O sea, yo, como le digo, o sea, es que no le puedo explicar, pero fue un flash así. Esta va a ser tu vida si tú decides esto. Y en ese momento yo dije no, y yo me mantuve en el no. Todo mi embarazo, todo el tiempo me mantuve en el no. Y Nati, ¿cómo fue decirle a tu mamá? Bueno, A tu mamá y al papá de tu hijo, al papá biológico de tu hijo. Sí, tranquila. Y ahora yo no quiero cortar nada, ni quiero editar nada porque pienso que lo que se siente es lo que las niñas tienen que enfrentar y estoy casi segura que la gran mayoría de mujeres que abortan siendo solteras lo hacen por una presión. Sí. Realmente no creo que lo hacen porque tienen la fuerza. Me imagino que habrá una que otra que sí, pero yo creo que si una mamá soltera encontrara el soporte, el amor y el respaldo de alguien, no lo haría. Así que tranqui, Nati, paramos las veces que sean necesarias.
Y tampoco me tienes que responder si no quieres, aunque quiero decirles algo. A todos mis invitados, a todas mis invitadas, yo siempre les hago la misma pregunta antes de empezar a grabar y les digo, ¿hay algo que ustedes quieren que yo no pregunte? Y ellas me dijeron, no, pregunte lo que quiera. Entonces por eso estoy preguntando, pero si no quieres responder, tampoco tienes que responder. Yo creo que desde que yo tuve que vivir todo el proceso de Mateo, una de las cosas que me ayudaba mientras yo pasaba por tantos momentos difíciles era pensar que algún día alguna persona iba a poder escuchar todo lo que yo había podido vivir para que entendiera que sí puede sobreponerse a todo. O sea, que no todo es tan grave como lo está viendo en este momento, que es el momento de crisis en el que tienes que contarle a tu familia, a la persona involucrada. Pues para mí fue, junto con el momento de darme cuenta que estaba embarazada, uno de los peores. Yo puedo decir que yo nunca me había sentido tan despreciada como en el momento en el que yo decidí, porque creí que era lo correcto. No, yo sabía en el fondo de mi corazón que yo no iba a encontrar una respuesta positiva, pero tampoco esperé que fuera algo tan, perdón la palabra, tan despreciable. Y esto nos pone un poco a poner sobre la balanza la sociedad y los jóvenes ahorita que tanto se hacen cargo de sus actos. Hablo de los hombres, es responsabilidad de ambos. Eso lo tenía yo muy claro. Yo ya en el momento de poder hablar con la persona, yo ya estaba en otro momento de mi vida. O sea, ya yo estaba aceptando que esto era lo que Dios había permitido que pasara en mi vida por una razón. Si yo no hubiese quedado embarazada, Mateo, yo estuviera muerta hoy por el estilo de vida que yo estaba llevando hasta ese momento. Lleno de muchos riesgos, de mucha irresponsabilidad de mi parte. Y yo entendí, ya yo en el momento que hablé con él, entendí que esta era la forma, aunque me doliera, de Dios de manifestarme su amor para poner un stop en mi vida. Yo hablé con esa persona y yo me acuerdo que lo primero que yo le dije, para que el rechazo de pronto no fuera tan grande, mira, te voy a comentar algo y quiero que sepas que yo soy completamente capaz de hacerme cargo de esta situación. No te lo estoy diciendo para que me ayudes, te lo estoy diciendo porque es lo correcto. Como tratando de minimizar el rechazo, pero ni siquiera eso sirvió. A diferencia de Jess, que pudiste hablar y tomar una decisión, él te brindó una opción que tú sentiste, gracias a Dios, el Espíritu Santo te reveló que de repente ese no iba a ser tu lugar. A mí me dijo, yo recuerdo esto y me da risa. Ahora, como dice ella, ahora sí te ríes al final. O sea, al final sí te ríes de lo que te dolió. No es mentira ni es algo que la gente te dice para que estés bien en el momento. Al final, cuando el dolor pasa, miras hacia atrás y te ríes porque lo superaste. Pero me acuerdo que me dijo, esto va a acabar con mi carrera. Esto, ¿cuánto cuesta? Enseguida, ¿cuánto cuesta abortar? Tú no eres capaz. Me decía, tú no te cuidas ni a ti. Tú no te puedes cuidar a ti. ¿Qué vas a cuidar tú a otro ser vivo? A traerme un problema más a la vida, a acabar con mi carrera. Y bueno, yo decía, primero que carrera. O sea, yo así como que, y luego entendí como que, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer, le comenté y empezó un ataque bastante agresivo de su parte, mensajes, tratando de hacer que si ya no iba yo a poder abortar químicamente o de alguna forma lo pudiera hacer por lo mal que yo estaba llevando el embarazo. Y fue aparecerse en mi casa, mandar a una persona, mensajes
humillantes y tratar de hacerme pasar el peor embarazo de mi vida, a ver si tenía chance de que yo no tuviera mi hijo. Y para mi familia fue muy difícil cuando yo le conté a él antes que a mi familia, porque yo pensé que iba a ser más fácil yo llegar y decir, bueno, nos pasó esto, ni siquiera sé cómo, pero mi mamá inmediatamente, mi mamá fue madre soltera también. Y uno de mis mayores temores era tener que pasar por lo mismo, porque yo había sido hija de una madre soltera y yo sabía lo que dolía. Y mi mayor miedo era traer al mundo a una persona a que sufriera lo que yo sufrí. Entonces el momento de decirle a mi mamá fue muy duro. Yo recuerdo que mi hermano no me pudo ver hasta que prácticamente yo tuve a Mateo. Mi papá se tiró en el piso a llorar, bueno, mi papá de crianza. Se tiró al piso a llorar como un bebé y no lo podía entender. Pero eso fue cuestión de minutos. Yo sentí que Dios sabía que podría yo soportar y Él sabía que si yo no sentía que mi familia estaba conmigo, yo no iba a poder seguir adelante. Entonces ellos estuvieron ahí con dolor en su corazón, pero estuvieron ahí. Mi mamá recuerdo que estaba trabajando fuera de la ciudad. Ella no pudo dormir los 3 días. Ella es juez, tenía que atender un montón de audiencias y no durmió durante esos 3 días hasta que pudo regresar a Cartagena para enfrentar esta situación de que yo estaba lamentablemente repitiendo una historia de mucho dolor en mi familia, con la que yo había querido cortar desde que era pequeña, pero tenía Dios un propósito definitivamente con esto en mi vida. Cuando nace María Camila, ¿quién estuvo contigo en el parto? Mi mamá. Mi mamá estuvo todo el tiempo, o sea, realmente. O sea, ella no se callaba, pero No, estaba ahí. Sí. No, y eso fue un operativo del FBI, digo yo. Estuvo mi mamá y estuvo mi amiga, que pues también es la madrina de María Camila. Estuvieron todo el tiempo conmigo. Eh, Fue un operativo, pastora, porque claramente pues su papá también sabía que ella iba a nacer y se fue para allá con su familia, toda su familia también, de cierta manera, anhelaban que llegara esta bebé, bueno, ya cuando supimos que era niña, porque en esa familia no habían niñas. Su hermana mayor había tenido 3 varones, o sea, era una familia de solo hombres. Y a pesar de que sabían que no estábamos juntos, pues siempre estuvieron como de cierta manera pendientes de mi embarazo. Por lo menos su mamá durante el tiempo que estuvo con vida, porque ella falleció estando yo embarazada. Pero mi mamá no dejaba entrar a nadie a la clínica, a nadie, o sea, eso era una cosa. Entonces, claro, era la clínica donde yo trabajaba, entonces todo el mundo, yo, háganme el favor y no le paren tantas bolas a mi mamá, porque busquen la manera. Yo me acuerdo que yo le decía a los camilleros, ay, por favor, busquen la manera. Pobrecito. Sí, porque entre otras cosas yo decía, yo no quiero estar con él, pero ese es el papá de la niña, yo no tengo tampoco la autoridad para decir, no la vas a ver, no la vas a conocer, eso es absurdo. Y pastora, el parto fue complejo porque María Camila no quería nacer, o sea, ella estaba bien acomodada en mi barriga, a mí no me dolía nada. O sea, yo tenía 41 semanas de embarazo. Wow. Yo me tuve que inducir el parto, pues con el ginecólogo, claro. Y al final de todo un día de trabajo de parto hubo complicaciones que tuvieron que llevarme a una cesárea. También una locura, porque no hay mil cosas de ese día que después podremos hablar, pero ya cuando nace María Camila, ya se la tienen que llevar a la UCI neonatal a hacerle un lavado gástrico y unas cosas. Y fue cuando aprovecharon, claro, mi amiga la metió a la sala de espera de cirugía. Venga, señora Lau, quédese aquí conmigo, no sé qué. Y los camilleros por allá subieron al papá de María Camila en una silla de ruedas, como si fuera un paciente, porque mi mamá era así. Ahora entiendo lo del operativo. Mi mamá era así mirando a ver si él subía, si alguien de esa familia se atrevía a entrar, o sea, era una cosa.
Entonces yo era en medio de mi cesárea, de todo el trauma que estaba pasando, porque fue muchas cosas que pasaron ese día, pendiente también de todo lo que mi mamá estaba haciendo, pendiente de que no la cogiera con los camilleros, no la cogiera con las enfermeras, o sea, pero ahí estuvo todo el tiempo. Y yo tengo que decirle que todo eso que yo viví con mi mamá, o sea, lo dura que fue mi mamá se transformó. O sea, María Camila nació, ella la vio y ya. O sea, es como si todo se hubiese borrado, como si nada mal hubiera pasado. O sea, ella le decía mi niña adorada. Ese era el dorada, pero no le decía adorada, sino que le decía dorada. Mi niña dorada. O sea, eso cambió a mi mamá. O sea, cuando mi mamá fue abuela, yo pude ver en mi mamá un amor que nunca lo vi ni conmigo. O sea, yo le decía eso, caramba, Laurelina López, pero fue maravilloso. O sea, el día que María nació otra mamá para mí. Fue un cambio absoluto y mi mamá se convirtió en su abuela, en su protectora, en, en mi ayuda para todo, porque mi mamá nunca dejó de estar conmigo, o sea, siempre estuvo conmigo, siempre. Y mi amiga, pues que estuvo todo el tiempo también como enfermera, muy pendiente de todas las cosas médicas y todo lo demás, pero fueron ellas las que estuvieron conmigo en ese momento hasta que mi familia pudo viajar también a conocer. Además, María Camila nació en diciembre, entonces fue una época bonita en que Regalo de Navidad. regalo de Navidad. Qué lindo que pudiste tener ese tiempo, pues porque imagínate, nada fácil el embarazo, la noticia, la soledad, pero qué linda historia de amor de la abuela, Sí, de cómo Dios transformó su corazón. Es que bueno, uno con los nietos se derrite. Y en tu caso, ¿quién estuvo contigo en el momento del parto? Tu mamá. Es que las mamás siempre están. Cuando te estaba escuchando de, de, mm, de que nació una nueva mamá para ti, y yo me identifiqué mucho, me reía del lindo recuerdo que tenía de, de mi mamá cuando Mateo nació, porque mi mamá y yo vivimos muchas cosas. Mi mamá siempre ha trabajado fuera de la ciudad. Yo de pequeña siempre viví muy lejos de mi mamá, mi abuela me crió, mi mamá llegaba los fines de semana, no teníamos mucho tiempo, el tiempo que teníamos ella se dedicaba de pronto a estar un poco en la iglesia. Yo crecí un poquito sentida en mi corazón por el tiempo que no podíamos compartir y siento que Mateo llegó a restituirnos todo ese tiempo que nosotras no pudimos disfrutarnos. Ella se tomó muy en serio su papel de abuela y lo usó también para sanar mi corazón por tantas cosas que habíamos vivido en mi infancia y fue otra. Ella es otra mamá. Ahora, desde que es abuela y entiendo cuando los veo a ustedes, mis pastores, con Belén y con Samuel, yo entiendo, mi mamá se vuelve una melcocha con Mateo. O sea, ella es ella tiene un carácter muy fuerte, en su trabajo lo tiene que ser. Y cuando ella llega a la casa, ya se quita la toga y ella es abuela de tiempo completo hasta que tiene que regresar a su trabajo nuevamente. Entonces Mateo además vino a restituirnos a nosotras también nuestra relación de madre e hija, a sanar tantas cosas y entendía aún más el propósito de por qué Dios me había permitido vivir esa situación. Yo le voy a ser honesta, ahorita yo he sido muy independiente, es algo que yo siempre he hablado de pronto con la gente que me rodea desde muy joven, o sea, a la misma razón de que mi mamá de pronto estuviera afuera, yo aprendí a ser muy independiente, trabajaba desde que tenía 10 años, siempre hacía muchas cosas y era muy independiente. Y yo decía, yo me acuerdo que yo me ataba diciendo, yo no me voy a casar, no me voy a casar, yo no voy a tener una familia y yo no quiero hijos porque yo no quiero que mi vida, que alguien más dependa de que yo siga viva, porque mi papá biológico murió joven y él dejó una especie de condena, prácticamente de que nosotros, los hijos de mi papá,
íbamos a morir jóvenes también, íbamos a vivir nuestra vida al pleno y al llegar a los 33, 34 años íbamos a morir porque éramos tan geniales como él. Y yo siempre crecí alimentando esa figura en mi vida de que yo iba a morir joven, entonces yo no quería tener hijos. Y mi mamá me hablaba de casarme, de tener hijos, y yo le decía, no, yo no me voy a casar y yo no voy a tener hijos. Entonces luego me reía de que Dios había permitido esto en mi vida porque yo dije, yo creo que probablemente si no hubiese sido así, yo nunca hubiese cambiado mi concepto de estar en esta tierra porque otra persona depende también de mí, de abrir mi corazón a tener una familia, que ahora la tengo. Estoy con una persona que me ama, que Bueno, ama ahora mi voy a entrar a ese punto, que es mi punto de cierre, porque ambas tienen una historia de redención hermosa. Se casaron ambas con hombres que las aman a ustedes, pero es que yo no creo que eso sea lo importante. Yo considero que cuando una mamá es soltera y va a empezar una relación, considero que lo más importante es, esto es mi percepción, pero puede que esté completamente errada, pero considero que lo más importante no es que las ame o ame a esa persona, sino que ame a la personita que viene. Y veo que en ambos casos fue igual. David es el papá. Es que yo creo que ni siquiera uno no sabe que no es el papá biológico. O sea, yo me enteré hoy. exacto. Todos nos enteramos hoy. Además, a ver, patrocinado por David, ¿no? Este podcast es autorizado porque obviamente es algo pues para él. Pero yo pienso que no tanto debe ser sino un orgullo de saber que alguien que él no gestó hoy le diga papá y lo ame apasionadamente como María Camila ama a su papá, y de igual forma estoy viendo en el caso de tu hijo. Entonces, cuéntenme, como para cerrar nuestro podcast, este encuentro con esta persona que llega a la vida de ustedes, pero que ustedes le dicen, hey, I'm sorry, pero no estoy sola. Así es. Bueno, pastora, realmente, bueno, como le dije, yo tuve a María Camila no en mi ciudad. Cuando María Camila tenía 2 meses, bueno, tengo que contarle que mientras que María Camila nació, falleció la mamá del papá de María Camila, que falleció en mi embarazo. Digamos que estuve tentada a intentar hacer una vida con esta persona, pero siempre como no tenía claro que era algo que yo había decidido como en compañía del Espíritu Santo, pero sí sabía que ya yo había tomado una decisión. Entonces, como que, listo, sí, intentémoslo. O sea, cuando pasa todo el episodio de su mamá, él me dice, mira, yo no tengo más familia, mi papá murió, mi mamá murió, mi hermano murió, o sea, también una familia de muchas tragedias. Mi única familia es mi hija y tú, intentémoslo, hagamos algo, pero él pues también tenía un trasfondo de infidelidades y de muchas cosas que yo decía, esto yo no lo quiero. Entonces, bueno, listo, intentemos, vamos a ver. Pero tú en tu casa y yo en la mía. O sea, tú quédate allá con tu familia y yo estoy acá en mi casita. Cuando yo le cuento a mi mamá ese plan, mi mamá recogió todas sus cosas y dijo, en esto no te acompaño. Hasta aquí cuentas conmigo, porque yo sé que eso no tiene ni pies ni cabeza. Y me voy para Montería y mi mamá se fue. Y me dejó sola con una bebé de 2 meses de nacida, con un trabajo que yo tenía bastante extenuante y terminando de estudiar, además, la especialización. Entonces yo era como, pero siempre yo puedo. Ok, esto fue lo que yo decidí, yo puedo. Y yo lloraba mucho, pastora, pero mucho, mucho, mucho. Y una de las cosas que para mí fue de mucha conexión con mi hija fue la lactancia, ¿no? Y yo recuerdo que un día estaba yo lactando a mi niña y yo lloraba y lloraba y lloraba y María Camila estaba como ahogándose con mis lágrimas, que yo como que cuando reaccioné porque ella estaba así, yo dije, Señor, si ya tú me diste una palabra, bueno, confírmamela. O sea, mándame algo que a mí me haga de verdad irme de aquí, ¿yo qué hago aquí? Y su mejor amiga llegó esa noche a mi casa a decirme que había dejado embarazada a otra persona.
Yo dije, Señor, tú eres tú conmigo, pero está bien. Esto era lo que yo necesitaba. Y ese día tomé la decisión de irme. Pasó un mes más o menos mientras organicé algunas cosas y me devolví para Montería con mi hija bebé. Y como dice uno por ahí, con una mano adelante y con una mano atrás, sin nada. Terminé mis estudios, me devolví y llegué a hacer una vida como una mamá soltera, con todo el apoyo de mi familia, ya mi mamá enamorada de su nieta. Yo creo que cuando yo le dije a mi mamá, me voy, mi mamá hizo fiesta, mis primos, mi familia, mi abuela, todo el mundo en Montería. Pero por cosas de la vida, yo regreso a Cartagena por trabajo. Ya María Camila tenía 3 años y empiezo yo a trabajar aquí en Cartagena. Conozco a David en otro podcast cuando hablemos de los cómo nos enamoramos. Conozco a David después de escuchar, sin yo todavía ser cristiana, ¿no? No dormía bien y yo siempre ponía enlace. Y yo siempre decía como Nati, yo antes de tener a mi hija sí soñaba con casarme y todo eso, pero cuando yo tuve a María Camila, yo decía, yo no me voy a casar con nadie porque yo no le voy a poner a mi hija una persona que no es papá biológico y tantas historias que hay al respecto. Entonces yo era muy cerrada en eso. Pero escucho una prédica del pastor Cañas en Enlace y él decía que el Señor no me iba a restituir a mí un hombre. Y decía textualmente, porque ese hombre tú sabes que nunca fue para ti. Pero el Señor va a restituir en tu vida el amor por ti y por los tuyos. Y el Señor me regaló una palabra también. Y en esa palabra el Señor me decía que Él era mi esposo, pero que sobre todo Él era mi redentor. Y yo busqué el significado de redentor. Y redentor es quien restaura tu valor. Y ese día yo dije, ok, Señor, estoy preparado para lo que tú quieras traer a mi vida, pero no quiero ni un novio, no quiero nada. O sea, la persona que tú vayas a traer a mi vida, que sea el papá de María Camila. Y le puedo decir que no mucho tiempo después conozco a David y realmente fue muy rápido todo. O sea, David y yo terminamos casados, terminamos juntos casi que en 4 meses después. Nos casamos con María Camila de 4 años apenas, acababa de cumplir sus 4 añitos. Y al principio ella era muy reservada porque yo siempre, a su corta edad, ella no se daba con todo el mundo, a los hombres siempre de lejito. Y como con David fue todo tan rápido, porque realmente fue muy rápido, yo le decía, dale tiempo, porque ella no está acostumbrada a tener nadie, somos ella y yo. Hace 4 años, nadie más hace parte de nuestro mundo. De hecho, me acuerdo que un médico con el que yo trabajaba en una de las clínicas en las que trabajé en Montería, el doctor siempre la molestaba y le decía cuando la veía o algo, María Camila, ¿tu mamá tiene un novio? No, mi mamá no es novia, ella es mamá. O sea, en su mundo, el único título posible para mí era que yo era su mamá. O sea, yo no podía ser compartida con nadie más. Y así fue. Yo siempre le cuento a la gente que mis amigos de ese entonces hicieron el curso de papás y mamás con María Camila. Que tenemos tal plan con María Camila. Que hay que cuidar con María Camila. O sea, yo nunca fui una mamá de dejarla en la casa con mi mamá sola y yo, no, o sea, yo todo lo hacía con mi hija. Entonces, cuando llega David, para ella fue como, y mamá, y no vas a dormir conmigo. O sea, 4 años durmiendo conmigo y tener que ver que su mamá dormía en otra habitación y ella ya no estaba ahí. Entonces fue un proceso, digamos, pero David fue tan paciente, pastora, tan paciente, tan amoroso, porque tengo que reconocerlo a mi esposo. Incluso antes de todo, lo primero que él supo de mí era que yo era mamá, porque en mis estados, en mis perfiles, en todo, yo estaba con mi hija. Y yo me acuerdo que lo primero que él me escribió que, ay, esa niña que está en la foto de Facebook contigo es tu sobrina. Y yo, no, es mi hija. Ok.
Y entrar en ese mundo de un hijo menor, de 5 hermanos, en donde llegaba una mujer ya con una hija, Sí, me imagino que eso es otro cuento. eso fue muy duro. Claro. Pero mi posición siempre fue, luego llegó mi hijo Abraham y mi posición siempre fue, Abraham, lo tenemos o David. Hoy tienes a Abraham porque nos tocó y no puedes hacer nada para modificarlo. Pero María Camila fue una hija que tú escogiste, que tú decidiste tener, porque era el paquete completo. Y tú decidiste ser su papá. Papá de Abraham y Jerónimo, que son mis 2 hijos con David, te tocó ser. Así lo quiso el Señor. Pero esta es una hija de tu decisión, de tu corazón. Y yo creo que eso lo hace aún más valioso. Para María Camila, después de algún tiempo, David es su papá. Ella pequeñita en preescolar, de pronto no le decía papá, pero en el colegio, que es una actividad que hay que dibujen la profesión de sus papás. ¿Cómo se dibuja un ingeniero? ¿Por qué? Porque tengo que dibujar a mi papá. O sea, ella para el mundo siempre hablaba de su papá, pero aún no le decía papá. Pasó cierto tiempo y todavía chiquita se nos acercó y dijo, yo ya no quiero tener más el apellido que tengo. Y fue un proceso hasta, bueno, nunca logramos hacerlo legalmente mientras ella fue menor de edad porque nunca se tuvo el consentimiento de su papá biológico, pero María Camila apenas cumplió 18 años. Le dije, Javi, vamos a la notaría. A partir de hoy soy María Camila Calacho Erazo. Siempre he sido tu hija, pero hoy soy tu hija legalmente. Y así fue. Ya mi hija tiene 20 años y hace 2 años tomó la decisión de cambiar su apellido y de ser legalmente hija de su papá, porque eso es David para él, su papá. Y tú lloras porque para allá vas tú. Tú también te casaste. Sí, sí, es increíble. Bueno, yo conocí a mi esposo ahora en la universidad. Yo llegué a la universidad. Mateo tenía 6 meses cuando yo retomé mis estudios. Y teníamos un grupo de amigos, nosotros nos hicimos amigos. Y mi esposo en ese momento se hizo muy amigo de mi hijo. O sea, yo llevaba a mi hijo a la universidad porque no tenía cómo hacer. Y entre mis amigos, mi grupo de amigos también eran ellos como nuestros planes eran nosotros y Mateo siempre, a todas partes. Si vamos a comer helado, vamos con Mateo. Si tenemos que estudiar, pues me tengo que llevar a Mateo. Y él se fue relacionando mucho con Mateo y nos hicimos muy amigos. Y siendo amigos, un día todavía de pronto no se habían despertado sentimientos entre nosotros dos tan claros, o no éramos novios, yo no sé qué pasó. Él compartía mucho tiempo con Mateo, creo que estábamos en piscina con unos amigos, y empezó a decirle papá, y yo me enojé muchísimo. Porque ese era un tema delicado para mí, o sea, eso para mí era súper sagrado. Yo te digo que yo decía, yo puedo tener novio, pero ese novio no tiene que ser el papá de mi hijo. O sea, y me quiero casar, ya contemplaba la posibilidad de casarme, pero mi hijo es mío, yo decía. Y fue un proceso muy duro porque era lo que yo quería, no era lo que Dios quería realmente. Entonces, realmente Mateo y mi esposo Juanca se conocen desde que él está muy pequeño. Él de pronto no tuvo oportunidad de ver a otra persona cerca, luego nosotros nos hicimos novios. Mi esposo trató de que para mí yo no sintiera que yo no desmerecía ninguno de los procesos. El pedirme que fuera su novia formalmente, el pedirme compromiso para casarnos, siempre se esforzó para que
yo me quitara de la mente que porque yo tenía un hijo ya yo no merecía de pronto una oportunidad de rehacer mi vida como el resto de mujeres que se pueden ilusionar. Y eso es algo muy valioso que quiero resaltar porque es un momento de mucha presión para las que son muy jóvenes, que quedan embarazadas muy jóvenes y que creen que si tienen un novio se tienen que ir a vivir o tienen que convivir. Y eso es una mentira del diablo. O sea, tú tienes un hijo y tienes que vivir un proceso, pero Dios de ti también está demandando que hagas las cosas correctamente en su tiempo y te permite disfrutar ese proceso. O sea, te restituye durante el proceso. O sea, el decir, ok, no somos novios, tenemos que ser novios, tienes que pedírmelo porque yo no soy una mujer de menos valor que otra. Y esos procesos fueron restituyendo paso por paso cosas que se habían quebrado en mi vida. Y, y nos casamos y yo lloro cuando me cuentas lo del apellido. Mi hijo tiene mis apellidos porque, bueno, luego del proceso de comentarle, la persona jamás apareció en el panorama, ni cuando el bebé nació, ni cuando absolutamente nada. Antes ha sido completamente, o sea, ni siquiera tenemos ningún tipo de comunicación. Entonces mi hijo tiene mis apellidos, yo tengo los apellidos de mi mamá. Y yo crecí con un conflicto dentro fuerte con el tema de los apellidos, ¿sabes? Yo lo he hablado con mi esposo antes de casarnos me dijo cuando nos casemos, yo quiero que Mateo tenga mis apellidos y es fuerte, o sea, no es tan fácil porque es soltar cosas y no tener el control de algunas cosas. Y yo sé que va a llegar ese momento inevitablemente y lloro de felicidad de tener a una buena persona en casa, una persona que ama a mi hijo, que yo recuerdo que él decía que amaba más a Mateo que a mí. Y eso me impresionaba mucho. A mí me impresionaba mucho porque yo a veces miraba a mi hijo tan lindo, tan carismático, con toda la gente. Yo decía, ¿quién puede no quererlo? Pensando en la persona que lo rechazó. que lo rechazó. El padre. Yo decía, ¿quién biológico. puede no quererte si tú eres tan genial? O sea, yo decía, mi hijo es tan lindo, tiene una gracia de Dios tan linda, donde llega todo el mundo lo llena de amor. Aquí en la iglesia, llegar a la iglesia con un hijo y ser abrazada y ser amada y que mi hijo fuera amado y recibiera ese amor fue parte de los regalos de la restitución de Dios en mi vida. O sea, yo quisiera que las jóvenes que están pasando por esto, jóvenes muy pequeñas o ya adultas que tienen su vida, no cometan el error que yo cometí al principio, lo debo reconocer, de permitir que el diablo les ponga en su mente que son rechazados por una sociedad o por una comunidad o por una familia como lo es la iglesia. No es así. No es fácil, pero yo recibí amor aquí. Mi hijo y yo fuimos recibidos con amor en este lugar. Y no te estoy diciendo que los procesos van a ser fáciles de entrada, no, porque hace parte de lo que vas a aprender. Todo lo que yo viví que fue difícil para mí me permitió ser la mamá que soy hoy, la esposa en la que me estoy convirtiendo. Entonces, nada, te digo que el tema de compartir los hijos que han sido nuestros desde un inicio es muy duro y es un proceso al que hay que abrirse, pedirle sabiduría a Dios, al Espíritu Santo y soltar, porque yo me identifico mucho con Jess cuando dice mi hija era mía, mi Mateo es mío y Mateo no es solo mío. Mateo ama a Juan, que es mi esposo ahora, y él ha decidido que él sea su papá. Y Juan ha escogido a mi hijo como su hijo y es un proceso que yo he tenido que aprender a respetar y a alejarme un poco porque como madre soltera
decimos, es que a mi hijo nadie lo va a lastimar, Claro. nadie lo va a tocar, Claro. nadie. Y el tema de la corrección también es dura. O sea que porque nos toca hacer otro podcast de eso. Sí. el tema de la corrección, O sea, compartirla es no, o sea, un yo tema. decir que las entiendo sería completamente imposible, pero trato de imaginarme un poco. Y si uno a veces tiene diferencias con el papá cuando está corrigiendo al Así es. hijo, no me alcanzo a imaginar, pero ustedes son unas valientes. Y yo creo que todo el equipo se está sacando las lágrimas y todos estamos pensando, pero si esta es la historia de redención de todos nosotros. Es que Así estábamos perdidos en delitos y pecados. Es que nuestro papá no era Dios y envió a su hijo Jesús. O sea, esto para mí es la historia de redención de la humanidad. Así que voy a decir dos cosas antes de cerrar este podcast. Si eres una mamá que no tienes el apoyo de nadie, por favor, contáctanos. Si no estás en Cartagena, buscaremos dónde estás para que tengas un grupo de apoyo y para que ese grupo de apoyo te lleve a conocer a la persona que va a ser el centro de tu vida, que es Dios. Si lo tienes a Él, vas a poderlo todo, como estas dos tremendas mamás. Pero mi segundo llamado es que si te sientes como perdido en el mundo, como todos estamos, recuerda que Jesús murió para salvarnos, para restaurar nuestra relación con Dios y para darnos vida eterna. Ha sido un podcast así. O sea, yo tuve que disimular las lágrimas. No me gusta disimular, pero como tengo pestañas postizas, dije, se me van a caer en la mitad del podcast. Gracias. Gracias porque abrirse de esta manera, ser tan vulnerables con algo que es tan personal, yo lo aprecio y lo agradezco. Y sé que cientos o miles van a ser y millones van a ser muy bendecidos por este tiempo. Así que, Jessy, gracias. Nati, gracias. Que Dios bendiga a sus preciosas familias. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en un próximo episodio.